He metido la pata hasta el corvejón y tan importante como intentar no equivocarse es reconocer de manera inmediata cuando uno se equivoca. Hace más o menos medio año, hace 5 meses, empecé un curso, empecé unas lecciones sobre prejuicio lingüístico, porque, bueno, era lo que dictaba la nueva ley de educación para personas adultas y también era importante en primero de bachillerato. Lo que pasa es que esta importante cuestión, el prejuicio lingüístico, solo había de tratarse, según la temporalización, según el calendario de la ley, en el primer trimestre, con lo cual, pasado el primer trimestre, pues ya no tuvo mucho sentido seguir con las lecciones, aunque hay que terminarlas para el próximo curso que estén disponibles. Bien, parece ser que solo llegué a dictar 3 lecciones, una titulada Agustín de Dacia, otra titulada Ezequiel y otra titulada George Bernard Shaw. Y ay de mí, seguramente en alguna de estas habré leído el pasaje de la confusión de las lenguas en Babel, y naturalmente habré leído el libro de Ezequiel, diciendo que había que seguir la traducción de la Sagrada Biblia de Cantera e Iglesias, la versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego, en la Biblioteca de Autores Cristianos, que esta es la Biblia que yo recomiendo a mis alumnos, etcétera, etcétera. Pero como no quería, ya lo he dicho en otra disertación, por la cual estoy haciendo esta ahora, estoy corrigiendo mis errores pasados, decía que para no fatigar demasiado el libro, fatigar, que es ese verbo que usaba Borges, para los libros, fatigar libros, estaba usando una edición en PDF, pirata, y también para que mis alumnos la tuvieran sin necesidad de comprársela, pero me temo que al final tendrá que comprársela porque esto no existe en versión digital. La Biblia que yo he estado leyendo, como si fuera la Cantera de Iglesias, en versión digital, en realidad era la adaptación española de la Biblia de Jerusalén francesa con una portada falsa. Tal cual. Me he dado cuenta, o sea, claro, yo lo leía y decía, esto no me parece que sea el castellano que a mí tanto me gustaba, pero al llegar a la traducción del Eclesiastés y al ver esa parte en la que hablan de la hebra de seda y la bolita de oro, en lugar de la cadena o el cordón de plata, perdón, de seda, no de plata, la hebra de plata y el cordón y la bolita de oro, en lugar del cordón o la cadena de plata y la copa de oro, o la ampolla de oro, dice la nácar colunga, o la alcuza de oro, dice la bover cantera. Claro, y tanta diferencia entre la bover cantera dice alcuza y ahora la Cantera de Iglesias dice bolita. ¿Qué está pasando aquí? Esto no puede ser la Cantera de Iglesias. Y estaba tomando notas para una disertación sobre un pasaje muy específico del Eclesiastés y me tuve que levantar e irme a donde tenía la Cantera de Iglesias, que desde luego debería tenerla más a mano porque debería ser de uso diario. Alguna trampa haré en el orden de mi biblioteca para poder tener aquí la Cantera de Iglesias, o simplemente la tendré porque sí, pues hay que usarla casi a diario. Pues he tenido que ir por la Cantera de Iglesias y darme cuenta, para darme cuenta de que efectivamente lo que estaba leyendo como la Cantera de Iglesias no era la Cantera de Iglesias, es la traducción de la que yo siempre he desconfiado más, la versión española de la traducción francesa de la Biblia de Jerusalén, que ni siquiera, claro, ni siquiera es una traducción, a lo mejor es una traducción directa como lo es la inglesa, pero vamos, que es precisamente la Biblia de la que yo siempre he desconfiado más, a pesar de que goza de un prestigio, a mi juicio, inmerecido, porque eso de la bolita de oro resulta que lo he encontrado en Francisco Marcos Marín, que desde luego no es un filólogo que sea idiota ni mucho menos, pero Francisco Marcos Marín sigue la traducción española de la Biblia de Jerusalén por este extraño prestigio que yo no me explico. En muchas traducciones de Penguin en español usan la Biblia de Jerusalén, y también he visto en una traducción, no sé de qué autor inglés, lo puedo buscar ahora mismo porque es uno de los primeros resultados en Google Libros. Si busco lo de que se rompa la bolita de oro, eso es, vemos que esa traducción de la Biblia de Jerusalén está eso es, en una traducción de Thomas Hardy,
Unos ojos azules, en Penguin, en España. Pues han usado la traducción de la Biblia. El traductor ha considerado que la Biblia más prestigiosa es la Biblia de Jerusalén. Y también lo encontramos en el Comentario Filológico con Apoyo Informático, libro que absurdamente tengo, porque absurdamente me lo hicieron leer de forma obligatoria en la asignatura de literatura española en la carrera. Bueno, pues Francisco Marcos Marín también usa la Biblia de Jerusalén y muchos otros autores se la toman muy en serio, cuando eso de la bolita de oro es un absoluto absurdo. Entonces, como tenía preparadas algunas lecciones más y tenía la página, y tengo en el ordenador de la Junta, este es el mío personal, en el ordenador de la Junta tenía abierto el PDF trucho, el PDF falso con la falsa Biblia de Cantera y Burgos, que en realidad era la de Jerusalén. Tenía una lección preparada. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Continúo las lecciones ahora pidiendo perdón por haber leído a Ezequiel o el Génesis diciendo que era la Biblia Cantera Burgos, cuando en realidad era la de Jerusalén. Por supuesto, en último término, recomiendo leer, claro, Ezequiel no lo tengo, pero recomiendo leer, por supuesto, el Génesis en la políglota de las ediciones San Paulo, el papel es muy malo, la verdad, con el texto hebreo griego de los 70 y latino de la Vulgata en la edición Sixto Clementina. O sea, esta es la edición que yo recomendaría, pero claro, estoy hablando para alumnos de educación secundaria, para personas adultas, evidentemente esto les quedará de entrada un poco lejos, pero podrán llegar a ello. Pero de momento creo que todo el mundo, por poca formación que tenga, por poco familiarizado que esté con la Biblia, tiene derecho a una buena traducción, y la buena traducción es la Cantera Iglesias. Bien, pues como tenía preparado un pasaje que es, yo creo, el pilar, el eje de todas las consideraciones que puedan hacerse sobre prejuicio lingüístico. Yo creo que es la definición de prejuicio lingüístico por excelencia. Bueno, es una cara más del prejuicio lingüístico, pero una cara muy importante. Voy a leer ese pasaje en la edición auténtica de la Cantera Iglesias. Y bueno, esto desde luego da otra lección. No hay que fiarse nunca de nada que no veamos por nuestros propios ojos. Si el profesor dice que nos está leyendo la Cantera Iglesias, de todas maneras hay que irse a la Cantera Iglesias para ver si verdaderamente eso está ahí. Y si nosotros vemos un archivo digital que dice que eso es la Cantera Iglesias, tenemos que ir o al libro o a una versión digitalizada, fotografiada, escaneada, que nos garantice que realmente eso es la Cantera Iglesias. Siempre hay que dudar de todo, y ese es el principio de la investigación. Yo me he tragado un PDF falso, sí, tal cual, porque venía con notas, o sea, era una edición académica, pero era la que yo siempre esquivo y evito, la de Jerusalén. Siempre hay que comprobar las cosas por uno mismo y hay que hacer pruebas y repruebas, como decía, como se dice en el retablo de Maese Pedro, en el capítulo del retablo de Maese Pedro, en la segunda parte del Quijote. Menester son muchas pruebas y repruebas. Para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. Bueno, pues como digo, como no hay mal que por bien no venga, yo pensaba comparar este pasaje con el caso del terremoto de Kanto, pero al buscar datos precisos sobre el terremoto de Kanto, he encontrado algo mucho mejor, que es el libro Language Testing, The Social Dimension, Pruebas lingüísticas, la dimensión social, Language Testing, The Social Dimension, de Tim McNamara y Karsten Rueva, o si es holandés, Ruva, no Ruver, no Roever se escribe con V, Roever, pero que puede ser Rueva o puede ser Ruver. Bueno, interesantísimo libro que tiene un capítulo dedicado precisamente a la prueba lingüística en el sentido en el que lo da el texto de la Biblia que yo quería leer. Dice, el uso de tests, de pruebas lingüísticas con grupos
en contacto violento se ha registrado desde la antigüedad. El ejemplo emblemático es la prueba del Shibboleth, que es lo que quería leer, que está en el libro de los jueces en la Biblia, Jueces 12, 4, 6. Este es el pasaje que quería leer y que, bueno, por una vez vamos a leer como Dios manda en la cantera Iglesias. Josué, Jueces, aquí está, hemos dicho Jueces 12, 4, 6. 12, aquí está. Aquí está. Además es que en la versión digital, en PDF, se eliminaban los signos diacríticos, con lo cual aparecía escrito siempre Shibboleth, sin diferencia alguna, y no tenía sentido el pasaje. 4, 6. Luego reunió Jefté a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los galaaditas batieron a los de Efraín, porque estos habían dicho: huidos de Efraín sois vosotros, galaaditas, en medio de Efraín y en medio de Manasés. Los de Galaad ocuparon los vados del Jordán hacia Efraín, y resultó que cuando los fugitivos de Efraín decían: déjame pasar, preguntábanles los galaaditas: ¿eres efrateo? Y contestaba: no. Entonces le decían: di pues Shibboleth. Mas él pronunciaba Sibolet, pues no acertaba a pronunciarlo correctamente. Entonces le prendían y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y por aquella razón cayeron de Efraín 42.000 hombres. Y alguien dirá: bueno, pero esto es una fábula folclórica, esto no ha pasado de verdad en la historia. Sí ha pasado de verdad en la historia y sigue pasando en nuestros días. Y aquí hay una hermosa colección de datos. O sea, aparte del libro de los jueces, tenemos... aquí está. En 1381, durante la revolución de campesinos ingleses liderados por Wat Tyler, vamos a ver, esto lo da Cleveland en 1658. Esto es un texto de 1658. Lo estoy descubriendo ahora, es decir, lo acabo de descubrir y, como digo, no hay mal que por bien no venga. Esto enriquece una lección que al principio iba a ser solo leer el libro de los jueces, y además en una traducción que no era la que yo quería dar. Los flamencos, los extranjeros flamencos u holandeses, que desde que los judíos habían sido expulsados de Londres sufrían su parte en cada sedición, se combatían por todas las calles y todos ellos fueron masacrados, y no hubo sagrado para ellos, lo que los ingleses llaman sanctuary, pero para nosotros es derecho de asilo, acogerse a sagrado, llamarse andana incluso. No había sagrado que pudiera salvarlos. 13 flamencos fueron arrastrados, fueron sacados a rastras desde la iglesia de los hermanos ermitaños de San Agustín y decapitados en las calles. Y otros 17 fueron arrastrados desde otra iglesia parroquial y murieron de la misma manera. Tenían un Shibboleth para descubrirlos, que era pronunciar brot y kos por bread and cheese. Eso es, que les decían: di bread and cheese, di pan y queso, y ellos decían brot and kos, y los decapitaban. Bien, esto en 1381. Pero claro, esto no está en orden. En 1060, en el Yemen, en el 1060, o sea, nos vamos atrás en el tiempo, los soldados del rey Al-Muharram Ahmed, en una matanza por venganza en la ciudad de Tihamah, usaban un Shibboleth para distinguir a sus compañeros árabes de los africanos no árabes, para distinguir a sus compañeros árabes de origen africano, o sea, a los afroárabes, de los africanos no árabes, es decir, de los esclavos abisinios, y venía a ser
de cuyas manos el rey había liberado a su madre secuestrada. Bueno, pues esto lo da Key en 1892. Los heraldos de Al-Muharram proclamaron sus órdenes. Bueno, vamos a ver, ¿cuál era el Shibboleth? Era pronunciar... Ajá. Dice, si oyes a una persona pronunciar la palabra... claro, la palabra con Z enfática, azm, ¿cómo sería? Un segundo. Azm. Si la pronuncia azm, como si estuviera escrita con zain, sabrás que es un abisinio y tendrás que matarlo. Vale, bien, pues era la diferencia entre zain y la za enfática. No sé si la he pronunciado bien. Más de 2 siglos después, seguramente me habrían matado, no sé, segurísimo. Mucho más de 2 siglos después, en el periodo de los... Claro, por eso, ¿para qué sirve la lengua? Pues a veces para que no te maten. Más de 2 siglos después, durante el periodo de los sultanes mamelucos tempranos en Egipto, se usó otro shibboleth, pero esta vez contra los árabes. Los mamelucos, literalmente esclavos blancos, eran caucásicos y turcos, es decir, no árabes, esclavizados, usados por los gobernantes árabes como ejércitos leales. Bueno, en fin, pues en 1302 las tribus árabes bedawi en el Alto Egipto se rebelaron contra la autoridad del sultán mameluco. Y entonces lo que le hacían decir era Dakik, que por lo visto ningún egipcio podía decir. No, ningún egipcio podía decir Dakik. Y entonces cuando veían que lo pronunciaban con la gutural árabe, yo entiendo quizá que esta K en realidad esté por lo que nosotros que lo han puesto con kaf, con la K, pero en realidad quieren decir, claro, es un texto de 1901, pues seguramente esté pensando en kaf. Entonces probablemente, no estoy muy seguro, les pedían Dakik esperando que ellos dijeran Dakik y matarlo. Pero tendría que ver la forma árabe original, no viene. Pero bueno, Dakik era lo que ellos preguntaban y seguramente los egipcios decían Dakik. Bueno, que también tienen el kaf, naturalmente, pero bueno. Esto tendría que verlo. Esto lo da Lane Poole en 1901, página 300. Vale, pues luego... Pero el ejemplo que yo quería dar como contrapeso, pero estamos dando muchos más, era de 1923, es decir, esto ya no es fábula medieval, esto es historia. El terremoto de Kanto de 1923 en Japón, y la autoridad a la que citan es Gendaishi no Kai, 1996, Yamagishi, 2002. Bueno, pues después del terremoto se corrió el rumor de que los coreanos estaban envenenando las aguas y hubo una gran matanza de coreanos. Y entonces, como dice aquí, para escapar para no ser detectados, muchos coreanos intentaron hacerse pasar por japoneses, pero eran descubiertos por el uso de una prueba tipo shibboleth. La frase Yugoen Gojusen, Yugoen Gojusen, 15 yenes con 50 senes, o sea, sen, que es una cantidad de dinero, que los coreanos pronunciaban típicamente como Chugo en Kochusen. Entonces tenían que decir Yugo en Gojusen y ellos decían Chugo en Kochusen. Cientos, posiblemente miles, fueron por esto asesinados. Y claro, ahí se para. No se para. 1937, República Dominicana. Un shibboleth de las tropas de Trujillo contra los criollos, contra los franceses y contra los criollos haitianos. Pues es un poco lo mismo que en el caso de 1302. Es una prueba para distinguir los negros nuestros contra los negros enemigos, contra los negros que no son de los nuestros. Claro, a criollos, se le preguntaba a los negros para ver si eran criollos franceses, o también directamente a los blancos franceses, supongo. Si quedaba alguno, no sé si en Haití quedaban blancos, no lo sé. Bueno, el caso es que les decían,
¿Cómo se llama esto? Está en español, en el original, en este libro, en Language Testing. ¿Cómo se llama esto? Y entiendo que señalaban, pues sí, al perejil, señalaban al perejil. ¿Cómo se llama esto? Un perejil. Y entonces solo los hispanos decían perejil. Los haitianos criollos decían pesil o pehueji o pehueji, eso es, pehueji o pesil o pehueji. Y a esos los mataban, Pero esto sigue. 2000, o sea, Sri Lanka, o sea, la antigua Ceilán, 1983, tamiles contra singaleses. El shibolet era la palabra para cubo. Y en el Líbano, durante la guerra entre cristianos y palestinos, la palabra elegida era la palabra que significa tomate. Bueno, hemos llegado a 1900, a los años 80. Luego hay unos cuantos ejemplos más, porque esto no está en orden. 1002, masacre del día de San Bricio, San Bryce. Hay un Bryce Echenique, así que supongo que se puede decir, yo que sé, San Bryce. 13 de noviembre de 1002, masacre de los invasores daneses. Bueno, se dice que hubo... sí, aquí está. El shibolet era pronunciar Chichester Church, pero, claro, con la pronunciación Chichester Kirk. Bueno, eso en el año 1002. En el año 1282, en las vísperas sicilianas, las famosas vísperas sicilianas, la palabra era chichiri, o sea, chichiri, garbanzos, ¿no? Voy a decir guisantes, no, garbanzos, sí, chichiri, garbanzos. Claro, porque al final guisante es genérico, guisante es lo que se guisa, pero sí, no, garbanzos. Que los sicilianos pronunciaban con una palato-alveolar africada al principio. Pues eso se usó para distinguir a los franceses. Los franceses pronunciaban, parece ser, shishiri, y claro, había que pronunciar chichiri, y los normandos pronunciaban shishiri. Vale, esto lo da Calvet, 1987, mucha gente. Y Runciman en 1958. Bueno, y luego ya no me deja seguir leyendo, pero que desde luego no es fábula, es historia. Ha habido casos en los que se ha matado se ha cometido genocidio contra una comunidad determinada y se ha usado como criterio genocida la pronunciación de una palabra tan estúpida como garbanzos o espiga, que es lo que significa shibolet, espiga. Bueno, al menos eso es lo que dice San Jerónimo, ¿verdad? Shibolet, dic ergo shibolet quod interpretabantur spicam. Pero vamos a ver, claro, no, por si acaso, vamos a ver si ya está. Si San Jerónimo dice que es espiga, pues será espiga. Ya está. Bueno, pues eso, es un texto crucial para la investigación sobre el prejuicio lingüístico, evidentemente, la pronunciación como criterio para saber si tenemos que matar a alguien o no, y lo he leído en la traducción que quería. Aunque he de reconocer que la traducción de la Biblia de Jerusalén era bastante divertida, en ese di shibolet o te matamos. Bueno, en fin, ya está. Problema solucionado, espero. Ya saben que, prefiero, en lugar de borrar los vídeos anteriores, que quede claro que no hay que fiarse de nadie y que aun con la mejor voluntad se pueden cometer errores, y con la voluntad firme y férrea de evitar todo error al final se cometen, y que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas.